Hola, buenas tardes para todas, el Señor les bendiga, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios de comunicación, trayendo una palabra de aliento, una palabra de edificación para tu vida y para la vida de los que te rodean. Recuerden que el último video nosotros estuvimos hablando acerca de dos tipos de mujeres de los que nos habla la palabra. Nos decía el texto bíblico que hay dos tipos de mujeres que encontramos en el pasaje de Proverbios 14:1. Este pasaje nos dice que hay dos tipos de mujeres, que hay una mujer sabia y que hay una mujer necia, que la sabia edifica, pero que la necia destruye, que la necia derriba, que la necia tira por la borda lo que ha construido. Y digamos que hablamos de algunas características específicas tanto de la mujer sabia como de la mujer necia. Ahora nosotros, después de entender y de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, después de entender que necesitamos un Salvador, que Él nos ha amado con amor eterno, digamos que nosotros nos volvemos prospectos para convertirnos en esas mujeres sabias de las que habla la palabra. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir este pasaje es que nosotras, las mujeres de Dios, las que amamos al Señor, las que le hemos aceptado, las que le hemos recibido, somos ahora nuevas criaturas. Entonces, siendo nuevas criaturas en el Señor, nosotros estamos llamadas a ser mujeres sabias, de las que edificamos, de las que construimos. Había uno de los significados que me llamaba mucho la atención y dice que la mujer sabia es la que pone cimientos. Y cuando nosotros recordamos aquel pasaje en los evangelios que dice que hubo dos tipos de hombres, uno sensato que construyó sobre la roca y otro insensato que construyó sobre la arena, definitivamente para nosotros construir sobre la roca es construir sobre la roca fundamental, sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un texto muy poderoso que lo encontramos en Efesios 2:10, yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y dice lo siguiente: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces este pasaje nos entrega una riqueza muy grande, porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotras, todas las mujeres, somos hechura de Dios, somos su creación y que Él no solamente nos creó por crearnos, sino que también le dio un propósito a esa creación, ¿cierto? Entonces ninguna de nosotras está aquí por azar, está aquí por suerte o por accidente. El Señor nos creó y a cada una nos dio una asignación y nos dio un propósito. Hay algo muy hermoso que dice que Él planeó de antemano las cosas buenas en las que nosotras debemos andar, en las que nosotros debemos ocuparnos. Entonces la idea de este espacio es que en el mes de marzo vamos a estar viendo algunas mujeres de la Biblia, tanto sabias como necias, para poder extraer de los relatos bíblicos todo lo que Dios tiene para edificar nuestras vidas. Entonces vamos a empezar hablando hoy de una mujer muy sabia. Ella es María, la madre de Jesús, y aunque la religión tradicional ha hecho de María una deidad, a nosotros la palabra del Señor nos muestra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿cierto? Pero nosotros, los que conocemos de la palabra, sabemos que aunque María no es una deidad que no puede interceder por nosotros, sí es una mujer digna de admirar, sí es una mujer digna de imitar, y por eso yo la he seleccionado como para que haga parte de ese listado de mujeres sabias de las que vamos a estar estudiando. La primera vez que se menciona a María en la palabra es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 18, pero el Evangelio de Lucas nos da, digamos que, un poco más de detalles de toda la vida de María. Por ejemplo, nos dice lo siguiente, nos dice que María estaba en Nazaret, o sea, nos da su punto de ubicación geográfica, que Nazaret era un pueblo de Galilea. Nos dice que María era joven, que María era virgen, que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Nos dice también el relato bíblico en Lucas del capítulo 1, versos 26 al 38, que Dios envió al ángel Gabriel a María
para anunciarle que sería la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y a grosso modo yo creo que todas conocemos la historia maravillosa de María, pero hay algo bien especial que nosotros tenemos en que pensar y que meditar. Y una pregunta que me hacía yo cuando estudiaba acerca de la vida de María es: ¿qué vio Dios en María? ¿Qué fue lo que hizo que Dios la llamara para semejante propósito? ¿Qué fue lo que cautivó al Señor? ¿O porque Dios dijo, es María, esta joven, la que está allí en Nazaret, ella es la escogida para que dé a luz el Salvador de toda la humanidad? ¿Qué fue lo que Dios vio en ella? Y yo, a través del estudio de la palabra, podía ver que María fue una joven sensible a la voz del Señor. Digamos que en Lucas 1, el verso 38, perdón, nos deja ver una sensibilidad en ella de cómo cuando el Señor le llama, cuando el Señor le anuncia a través del ángel Gabriel, ella inmediatamente es sensible a esa voz que le está hablando. Y por eso yo digo que una de las principales características de una mujer sabia, porque es de lo que estamos hablando, es que tiene sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Entonces, si nosotras queremos ser esas mujeres sabias que edificamos, tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. María inmediatamente escuchó lo que Dios tenía para ella, y en muchas oportunidades el Señor nos está hablando, el Señor nos está dando la asignación, pero nos hacemos las de la oreja mocha, o no queremos entender, o peor aún, no queremos obedecer. Entonces, si nosotros queremos ser esas mujeres sabias que edificamos, que construimos sobre la roca, una de las características principales es ser sensibles a la voz del Señor. En segundo lugar, hay algo que me llena mucho, porque dice que María, o no dice, pero yo puedo ver en el relato, y todas las que lo conocen podemos ver de manera muy clara, que María no cuestiona la asignación que Dios tiene para ella, porque si bien el relato bíblico me dice que ya María tiene planes, que ya María tenía, digamos que un compromiso listo para darse en matrimonio con José, María, cuando escucha la voz del Señor, ella no le dice, no, pero porque a mí, si es que yo ya estaba comprometida, no, porque a mí, entonces José no me va a creer. No, ella simplemente deja a un lado sus planes para permitir que se estableciera el plan de Dios para ella. Entonces es otra de las cosas con las que las mujeres luchamos, porque muchas veces el Señor nos está diciendo, este es el plan que yo tengo para ti, este es mi diseño para ti, esta es la asignación que yo tengo para ti, este es el propósito que yo quiero cumplir a través de ti, pero entonces nosotras muchas veces le estamos diciendo, no, es que mi carrera, no es que yo estudie otra cosa, no es que mi esposo, no es que mis hijos, y tenemos tal vez una cantidad de excusas para decirle al Señor, primero está mi plan que el tuyo. Pero nosotros vemos que María simplemente humilde acepta la asignación del Señor y se rinde ante esa voluntad de Dios. Me encanta porque nos deja ver parte de la humanidad de ella. Ella tiene unas preguntas normales y lógicas. Ella le pregunta, ¿cómo va a ser si yo soy virgen, si yo nunca he estado con un hombre? Ella le hace preguntas lógicas, pero aún por encima de su razonamiento, le creyó a Dios y esperó en Él. Entonces la pregunta en este momento es, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Estás esperando en Él? ¿Estás poniendo por encima los planes de Dios o los planes tuyos? Porque las mujeres sabias no cuestionan y esperan los planes de parte de Dios para ellas. Ahora, María fue una adoradora genuina y reconoció que el poder de Dios se había posado sobre ella y lo exaltó. Yo no sé si de pronto alguna ha tenido la oportunidad de leer el Cántico de María, así lo nombran algunas Biblias, versiones. Es bien interesante ver cómo ella exalta el nombre de Dios, cómo ella reconoce que el favor y la gracia de Dios se había posado sobre ella, que ella había sido escogida, y por eso la Nueva Versión Internacional dice, me llamarán dichosa por generaciones, porque Dios ha posado sus ojos sobre mí. Entonces nosotros podemos ver que a pesar de que ella fue escogida para una tarea tan maravillosa como dar a luz el Salvador de toda la humanidad, como dar a luz el Hijo de Dios, ella es humilde y ella reconoce que no es por ella, sino por la grandeza de Dios sobre ella. Entonces, mire, muchas veces nosotros podemos tener asignaciones tremendas de parte del Señor, grandes llamados,
pero María nos enseña a nosotros humildad, y que en medio del gozo, del regocijo y de la euforia por llevar a cabo esa asignación tan grande, ella da la gloria y da la honra y exalta el nombre de Dios. Y yo creo que nosotras todas, todos los días tenemos que trabajar en ello, en reconocer que lo que somos, lo que tenemos, es solo por la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Nada de nosotros es por mérito propio. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tú tienes, lo que tendrás, lo que haces, lo que harás, es únicamente por la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Ahora, el Evangelio de Mateo nos muestra también a María como esposa. Digamos que esta primera parte nosotros podemos ver una María espiritual, una María piadosa, una María sensible, pero en el Evangelio de Mateo nos muestra cómo ella también, en el mismo momento en que Dios le habla a José, en que ellos se unen en matrimonio, en que le revela a José cuál era el propósito de que María estuviese embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, inmediatamente María respeta el liderazgo y la autoridad de José. Si bien el Señor se le revelaba a José en sueños sobre las estrategias divinas para poder preservar la vida del niño que había nacido, nosotros vemos una María completamente sumisa, que no cuestiona nada de lo que dice el esposo. Dios le hablaba al esposo y la dirigía, y ella se dejaba dirigir. Entonces, una de las características de las mujeres sabias es que se dejan dirigir, es que se dejan enseñar, es que respetan la autoridad. Nosotros no podemos pretender ser mujeres sabias cuando no respetamos las autoridades. Y yo sé que este video tal vez lo pueden ver también mujeres solteras. No solamente somos las casadas las que tenemos que sujetarnos al esposo como está establecido en la palabra, sino que tú, que eres soltera, que estás en el proceso, en el tiempo de espera, también tienes autoridades a las cuales te debes sujetar, a las cuales debes honrar, como son tus padres, como son tus líderes, como son tus pastores, como son tus jefes. Una mujer sabia respeta la autoridad, una mujer sabia reconoce la autoridad y hace lo que le corresponde. María era una mujer en sujeción. Tú quieres ser una mujer sabia, entonces debes aprender a sujetarte, porque es lo que nos dice a nosotros la palabra. María era una mujer de comunión, una mujer piadosa. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese carácter todos los días y poder aprender de todas estas mujeres que vamos a estar viendo a lo largo del mes de marzo, de las que podemos aprender mucho. Y la idea no es que solamente veamos un video y lo compartamos, sino que podamos tomar nota y podamos decir cuáles son las características de María que yo también tengo, o cuáles son las características de María que yo no tengo, pero que con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo desarrollar. Entonces les invito para que vuelvan y vean el video, para que ustedes se tomen digamos que el trabajo, que es maravilloso, es lo mejor que podemos hacer. Ir a la palabra, un cuaderno de notas, no quedarse solamente con lo que Dios me entrega a mí para poderles compartir a ustedes, sino que ustedes mismas puedan hacer un estudio de la vida de esta sierva de Dios y cómo podemos nosotros de manera maravillosa extraer toda esa riqueza del texto bíblico y decirle al Espíritu Santo: ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser las mujeres sabias que edificamos, ayúdanos a imitar las buenas características, las cualidades maravillosas que tuvo María, la Madre de Dios, para que nosotros nos podamos convertir cada día en las mujeres sabias que edificamos. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video hablando de otra mujer sabia, aunque también les dejo la nota, no solamente vamos a hablar de las sabias, porque de las necias también hay mucho que aprender para no repetir los mismos errores que ellas cometieron y que la palabra registra. Les mando un abrazo, el Señor les bendiga, me pueden hacer comentarios de qué temas quieren que hablemos. Por lo pronto en marzo vamos a estar desarrollando mujeres sabias versus mujeres necias, pero las voy a estar leyendo para que me digan acerca de qué temáticas les gustaría que estudiemos y que podamos profundizar en la palabra. El Señor les bendiga y hasta un próximo video.